Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 14 de TIC, aquí en Para Toda Mujer, como todas las semanas. Qué semanita que hemos tenido, que lloviznaba, que salía el sol, pero la humedad reinante, siempre presente, lamentablemente. Así estamos, así estamos. Pero bueno, de eso no vamos a hablar en el día de hoy. Tenemos otros temas muy interesantes en un ratito nada más. Como siempre, es momento de agradecer a mi querida Liliana Palacio, que me cuida el cabello. Muchas gracias a Lili por el make-up y por el peinado, como siempre. Muchas gracias también a las chicas de Montesco Tendencia. Miren lo que es esta camperita, todas con tachas, esta remerita y este jean Oxford que se usa. Gracias a las chicas de Montesco Tendencia y por supuesto también a las chicas de Ana de Kiev con este borcego todo súper charolado, divino, súper cómodo. Así que gracias, muchas gracias a las chicas de Ana de Kiev. Y les decía, no vamos a hablar del tiempo, no vamos a hablar de la humedad, vamos a hablar ahora con alguien que ya es de la casa, lo vamos a invitar que pase por acá. Él es el doctor Miguel Jacobo, neurólogo, jefe del servicio de neurología del Hospital Regional. Hola, Doc, Susana, qué gusto verte. Gracias por la invitación. No, por favor, aprovechemos que, bueno, hay casos de COVID, pero, o sea, todavía no tanto, así que aprovechemos a que nos podemos dar besos todavía. Sí, sí. En cualquier momento volvemos al puñito. A los barbijos, ojalá que no. Ojalá que no, Doc. Y hablar de esto, ¿no? El mes de marzo se caracterizó, ahora en abril, por ser, tenemos el Día del Parkinson, el Día Mundial del Parkinson. El Día Mundial de la enfermedad de Parkinson, que es una patología neurodegenerativa, progresiva, crónica, que adquiere singular relevancia porque en cuanto a su prevalencia, está afectado el 1% de la población mundial. Entonces, eso quiere decir que es una entidad de consulta permanente en la neurología. Bien. Doc, ¿y se sabe cuáles son las causas del Parkinson? Bueno, precisamente no se sabe. O sea, si uno diría con exactitud cuál es la etiología, no se conoce. Sí se piensa que hay una simultaneidad en la concurrencia de factores genéticos, de factores ambientales. No se ha identificado un gen determinado, pero se piensa que puede haber una predisposición genética. Y cuando hablo de factores ambientales, de tóxicos que pueden estar en el ambiente, de solventes, de gases, pero lo que sí se conoce, y eso es importante, es que en todo paciente o los pacientes que tienen Parkinson tienen la depleción, la falta de un neurotransmisor que está involucrado en forma importante en el movimiento. Ese neurotransmisor se llama dopamina. Sí. Entonces, dentro de los aspectos farmacológicos del tratamiento, los precursores de la dopamina, los formadores en el organismo de dopamina, siguen ocupando el primer lugar, o sea, es lo que se llama el patrón oro de la enfermedad. Sí. O sea, no se sabe bien a ciencia cierta, se sospecha que puede haber una concatenación de mecanismos ambientales y genéticos, los que causan la pérdida celular de determinadas estructuras que están en la parte profunda del cerebro. Bien. Eso se llama sustancia nigra o sustancia negra. Bien. Pero lo que conocemos es que estas células dejan de producir en forma normal este neurotransmisor que se conoce como dopamina. Quiere decir que en muchas etapas de la enfermedad, usando esta terapia farmacológica, los pacientes van a mejorar su sintomatología. Bien, que eso es importante. Y hablando de sintomatología, ¿cuáles son los síntomas, no? Eso que tenemos que prestar atención para decir, esto me llama la atención. En realidad, se dividen en dos grandes grupos, síntomas motores y síntomas no motores. Sí. Los síntomas motores clásicos de la enfermedad son el temblor, pero acá quiero hacer hincapié en algo. Tener temblor no significa tener Parkinson, ¿sí? Porque hay muchos temblores que se deben a muchas entidades neurológicas y aún hay temblores fisiológicos. Bien. Y a su vez puede existir Parkinson sin temblor, pero de hecho que es un síntoma cardinal. Por supuesto que es un síntoma, el temblor, que tiene ciertas características. O sea, para el neurólogo es muy importante escuchar al paciente, luego mirarlo al paciente, revisarlo al paciente,
porque el temblor parkinsoniano tiene ciertas características que en la mayoría de los casos lo hacen, digamos, distinto de otros temblores. Claro, o sea que entra un paciente y vos más o menos te das cuenta. Exacto, aquí, por acá viene exacto. el tema. Bien. Muchas veces pasa de que hay dificultades para establecer el diagnóstico. No siempre es sencillo, pero de todas maneras es un temblor que tiene ciertas características. Bien. La pobreza de movimientos, ¿sí?, que se llama bradicinesia, es un paciente que tiene poca expresión facial. Se lo ha comparado a la expresión que tienen los jugadores de póker, se llama fase de jugador de póker. En el póker uno es inexpresivo. También la poca movilidad, digamos, al caminar, o la poca movilidad que hay de brazos en el balanceo que normalmente acompaña a una marcha. Eso se llama bradicinesia. Bien. La rigidez que tiene el paciente. Lo que uno comúnmente dice es un paciente que está duro. Eso le da una marcha en los estadios, digamos, clínicos avanzados de la enfermedad, una marcha típica, esta rigidez. Y finalmente hay una pérdida de reflejos de postura. Se llaman a todos aquellos reflejos que colaboran en el equilibrio de una persona. Por eso es que estos pacientes tienen tendencia a las caídas y caen. Entonces son los 4 síntomas cardinales. Pero como bien vos preguntabas, estos son síntomas cardinales o motores, pero hay una serie de signos no motores que han adquirido relevancia en los últimos años porque impactan considerablemente en la calidad de vida de los pacientes, pero también pueden preceder en años a los síntomas motores, como ser, por ejemplo, pérdida del olfato, trastornos gastrointestinales, insomnio, depresión, trastornos urinarios. Son síntomas o signos, no significa que los que tengan... Claro, van a desencadenar, digamos, en un Parkinson. Exacto, pero de pronto estos síntomas no motores que pueden preceder a los motores y que acompañan durante la enfermedad. Es común que un paciente de Parkinson pueda tener depresión, que pueda tener insomnio. Entonces, de hecho que uno ya conoce que impactan en la calidad de vida. Entonces hay que hacer hincapié en que no deben dejar de evaluarse y de tratarse. Por eso siempre hago y resalto que lo ideal es un abordaje multi o transdisciplinario de los pacientes. Bien, y con respecto a los tratamientos, Doc, con respecto a los tratamientos, que a lo largo de todos estos años han ido avanzando, claro, ¿no? Ha ido avanzando y mucho. Por ejemplo, recién hablaba de cuál es el patrón oro dentro de los aspectos farmacológicos de la enfermedad con los precursores de levodopa. Pero también tenemos otros agentes que actúan y que muchas veces son muy importantes porque como los precursores de la levodopa tienen un tiempo establecido para actuar, porque muchas veces dan complicaciones, en determinados pacientes hay que hacer ahorro de esto y tratar de prolongar, no en muchos, tratar de prolongar como si fuese el dinero, el uso de estos precursores de levodopa. Entonces acá hay ciertos fármacos que, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad, pueden suplir, pero tarde o temprano vamos a recurrir a estos fármacos que son los principales. Pero los aspectos farmacológicos no son los únicos. Recién decía que lo ideal es hacer un abordaje transdisciplinario, entonces la pata no farmacológica del tratamiento es fundamental, a saber, fundamental rehabilitación motora desde un inicio, ¿sí? En muchas etapas de la enfermedad, aspectos que tienen que ver con la nutrición. También tiene que ver. Tiene que ver y mucho, es decir, muchas veces estos pacientes tienen dificultades para la deglución. No te olvides que dije que tenían rigidez, que tenían poco movimiento. Entonces, y muchas veces eso puede conducir a una nutrición inadecuada por un factor mecánico. Entonces, un nutricionista siempre sería bueno que esté presente en toda esta gama de profesionales que abordan al paciente con Parkinson, sobre todo en etapas más avanzadas. Bien. La fonoaudiología, la psicoterapia, la psiquiatría. Hablaba de cuadros depresivos, pero no solo cuadros depresivos. Quizá la depresión sea el síntoma psiquiátrico
diana en la patología parkinsoniana, pero no es la única. Exacto. Entonces, en este abordaje transdisciplinario de síntomas no motores, en cuanto a terapia no farmacológica, sí, talleres ocupacionales son sin duda elementales en el tratamiento del Parkinson. Para una buena calidad de vida, para que la persona se sienta funcional. Totalmente para una buena calidad de vida. De hecho, que también la instrucción a la familia ocupa un rol fundamental. Exacto. Y finalmente, lo que vuelve a estar en boga, ha tenido muchos picos, digamos, en cuanto a la injerencia en la terapia, es la cirugía del Parkinson. Bien. Y quiero recalcar que aquí nuestros excelentes neurocirujanos que tenemos en Santiago del Estero han realizado la cirugía del Parkinson. Pero también quiero recalcar, porque eso es una pregunta que hacen todos los pacientes, que no todos son, digamos, los que van a recibir un beneficio de la cirugía. O sea que no porque tengas Parkinson sí o sí te puedes sí operar. Tiene que ir a la cirugía. Bien, hay que considerarlo, se hace una evaluación conjunta entre el neurólogo y el neurocirujano, algunos estudios específicos y fundamentalmente tratar de ver mediante un estímulo que se hace en determinado sector del cerebro cuáles son los pacientes que van a ser beneficiados en forma sintomática. Lamentablemente el Parkinson no se cura. Se convive y se mejora la calidad de vida. Se puede mejorar la calidad de vida, se pueden mejorar y durante mucho tiempo muchos síntomas, y la cirugía es un aporte más muy importante que impacta, vuelvo a repetir, en pacientes que cumplan determinados criterios. Bien. Doc, ¿y esto se da el Parkinson? ¿Se da más en hombres, mujeres? ¿Es indistinto? La enfermedad se manifiesta con mayor predominancia en el sexo masculino y después de los 65 años es donde tiene mayor incidencia y prevalencia. Bien. No significa de ninguna manera que los neurólogos no hayamos tenido pacientes que tengan 40 años, 45 años con enfermedad de Parkinson. Bien. Por supuesto que aquí hay que excluir otras patologías, como en todo, como en los mayores también. Pero, repito, la mayor incidencia y prevalencia se da después de los 65 años con un predominio de sexo masculino. Bien. ¿Vamos a hacer una pausa? Bueno, dale. Ya que estamos aquí hablando con vos, le vamos a Dale. preguntar acerca del dengue y todas estas consecuencias por ahí neurológicas que estamos escuchando, que hay de ciertas y que no, así que hacemos una pausa y ya volvemos.